Pero bueno, no importa. El Señor está presente. Lo más importante es que estamos en medio de su presencia y su paz es la que inunda nuestros corazones. Así que bueno, entreguemos este tiempito al Señor, que sea Él hablando en nuestras vidas. Amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos regalas de acercarnos una vez más, Señor, a tu presencia y buscar conocerte por medio de tu palabra. Te pido de manera especial, amado Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, tocando nuestros corazones. Solamente tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, Señor. Y queremos pedirte de una manera especial que seas tú transformando nuestra vida, obrando en nuestro carácter. Y si hay algo, Señor, que tengas que seguir haciendo en nuestro corazón, sigue, Señor, tocándolo por medio de tu palabra, Rey Celestial. Gracias te damos, Espíritu Santo, por darnos la seguridad que tú estás con nosotros y que nos darás la claridad para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy nos encontramos, mi querida familia, ya en Mateo capítulo 10. Yo creo que si ya uno abre las Biblias se habla en automática ahí en ese capítulo. Ya cuánto tiempo vamos en esa parte de la Biblia. Y hoy vamos a estar viendo Mateo capítulo 10 del versículo del 34 al 39. Y dice la palabra del Señor: No penséis que vine a traer paz a la tierra. Este es Jesús hablando. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y estas palabras, mi querida familia, son una de las palabras más escandalosas que podemos encontrar en la Biblia, más específicamente palabras que vienen del mismo Jesús. Uno escucha estas palabras y dice: Señor, pero ¿cómo así que tú viniste a traer división? ¿Cómo así que tú viniste a que todos los enemigos míos fueran los de mi misma casa? Si se supone que tu voluntad es que haya unidad familiar, si se supone que tu voluntad es que dentro del hogar haya amor, ¿verdad? Y haya armonía, pero ¿por qué tu palabra ahora me dice que los enemigos míos van a ser los de mi misma casa? Y él sigue diciendo: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que no ama al hijo, el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y después llega este pasaje que va a ser el centro de nuestra enseñanza en el día de hoy: es el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Todas estas palabras son un poco escandalosas y son la continuación de fuertes palabras que se hablan sobre la persecución por el nombre de Cristo, la persecución que se experimenta por el amor que tenemos al nombre del Señor. Y ya hablamos, ¿verdad?, del llamado que tenemos como todos cristianos de ir a servir a Jesús en cuanto es a la proclamación del Evangelio, como hablábamos la semana pasada. Todos los cristianos en el día de hoy tienen una misión, tienen un llamado, y es servir a Jesús. Y hablábamos específicamente que ese servicio debe verse manifestado por medio de la manera como tú y yo vamos, ¿verdad?, al resto del mundo a proclamar el nombre del Señor. Y el resto del capítulo 10 nos muestra a nosotros todas las palabras de Jesús anunciando el costo de proclamar esta verdad a los necesitados y a los perdidos. Muchas veces se habla de que predicar de Jesús, de hablar de Él a los demás es algo bonito, algo fácil, pero no muchos se ponen a pensar en el costo, ¿verdad?, como Jesús mismo lo anuncia. Y Él dice: claro, ustedes están llamados a proclamar mi nombre a los perdidos, a los necesitados, claro que sí, pero tienen que tener en cuenta que van a experimentar persecución, tienen que tener en cuenta que van a experimentar dolor, tienen que tener en cuenta que van a experimentar burlas, tienen que tener en cuenta que van a ser aborrecidos por la manifestación pública de su fe. Todo el capítulo 10, del versículo 16 en adelante, empieza a hablar de todas estas cosas. El costo de servir a Jesús. En otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Lucas, él dice: ¿quién de ustedes no se sienta a hacer costos antes de construir una casa? ¿Sí se acuerdan? Y muchas veces se usa ese pasaje para hablar de: es que tengo que sentarme a planear mi vida y esto y lo otro. Pero realmente ese pasaje está hablando directamente a lo que es servir al Señor y proclamar su nombre de manera pública, de manifestar nuestra fe de manera pública. ¿Cuántos realmente se han sentado a pensar:
Me va a costar burlas, me va a costar dolor, me va a costar rechazo, aborrecimiento y persecución, aún de los que están dentro de mi hogar, porque ellos no han entregado su vida completamente al Señor. Y ahora cuando me ven manifestando mi fe de manera pública, ¿qué va a pasar? Va a haber esa tensión de la cual hablamos al principio. Se van a volver nuestros enemigos, se van a volver personas que nos van a decir aleluya, se van a empezar a burlar de ti por venir a la iglesia, van a empezar a rechazarte y aborrecerte por muchas cosas, porque estás manifestando tu amor a Cristo y porque estás manifestando tu fe de manera pública. Y esa reacción de los demás es porque la fe de los verdaderos seguidores de Jesús como que acusan al que no cree, ¿verdad? Si tú estás con alguien que no cree en Jesús y ves a un cristiano junto a esta persona, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de actuar, es como si estuviera acusando al que no cree, ¿verdad? Tal vez en ciertas situaciones inmorales en las que tú sabes que eso no está bien y la otra persona dice, pues eso realmente no importa, porque la Biblia dice en Romanos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y llega y se presenta una situación y la otra persona, no importa, vamos a hacerlo. Pero llega el verdadero seguidor de Jesús que, claro, ama a la otra persona, entrega su vida por ellos, está compartiéndoles del Señor, pero cuando es momento de manifestar su fe por medio de las acciones, ¿qué hace? Tienes una decisión que tomar. O actúo igual que ellos, o manifiesto mi fe de manera pública y digo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a decir eso, yo no voy a hablar de esa manera, porque yo soy un hijo de Dios, porque ahora yo he sido redimido, porque Cristo ha pagado por mi pecado. Y eso empieza a generar disensiones. Eso empieza a generar dentro de ese círculo, lo que antes parecía un círculo familiar y de amor o de amistades, que empieza a generar. Ya no hablemos de eso cuando aquel esté al lado, porque si no, nos hace sentir mal, ¿sí o no? Nos hace sentir como que somos de lo peor. Aun cuando ni siquiera digas nada, sino que tus solas acciones muestren que tu fe y tu obediencia están puestas en el Señor. Y poco a poco estas personas empiezan a volverse como enemigos acérrimos de todos los cristianos, solo por el hecho de que tú y yo creemos en Jesús, solo por el hecho que tú y yo queremos obedecer los mandamientos del Señor, no porque nos toca, sino porque lo amamos. Señor, te amo y me deleito cuando te puedo obedecer. Te amo, Señor, y por eso quiero vivir de una manera recta ante tus ojos. Te amo, Señor, y aún así tenga que vivir de la manera recta en este mundo y los demás me señalen, me rechacen y se burlen y me digan aleluya y lo que sea, que me damen radical y todo. Señor, no me importa. Yo prefiero recibir esas burlas y ese rechazo por amor a tu nombre. Y entonces en el día de hoy vemos a muchos cristianos que tal vez no pasan persecución, porque prefieren esconder su fe, porque prefieren refrenar su obediencia en lugar de manifestarla de manera pública ante los demás. Y aquí Jesús nos muestra que el verdadero cristiano, el que realmente se ha comprometido a vivir y a seguir y a servir al Señor, es alguien que necesita esperar persecución. Pero aún a pesar de esa persecución, no podemos detenernos. O sea, en otras palabras, Jesús les está hablando aquí a ellos, dice, persecuciones venideras, y no solamente es la persecución que van a experimentar los cristianos de ese momento, sus discípulos, no solamente son las persecuciones que van a experimentar tal vez la iglesia del primer siglo, estas persecuciones también se viven en el día de hoy. Y este pasaje se divide tal vez en pasado, presente y futuro, de las continuas persecuciones que experimentan los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, por manifestar su fe públicamente, por amor al nombre de Cristo. Pero aún a pesar de todas esas persecuciones, tú y yo tenemos un llamado y es manifestar nuestra fe de manera pública, proclamando el nombre de Jesús por medio de la predicación y por el testimonio de nuestras acciones. Si tú no hablas del Señor, como hablamos la semana pasada, al menos ora para que lleguen personas que puedan proclamar el nombre de Dios donde tú no quieres ir. Pero si aún no quieres hacer eso, aún por medio del testimonio de tus acciones muestra que tú eres un hijo de Dios. Aún por tus acciones muestra, ¿verdad? Porque muchos tienen temor a la persecución. Muchos tienen temor al qué dirán. Muchos tienen temor de que si digo esto o hago esto, entonces me van a rechazar. Y la iglesia del primer siglo, los discípulos de Jesús nos muestran que valía la pena el rechazo, que valía la pena la persecución, que valía la pena el señalamiento y las burlas, por reconocer que el nombre de Cristo era más grande y más majestuoso. Por eso cada una de nuestras palabras y cada una de nuestras acciones debe
necesita manifestar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador. Nuestras palabras y nuestras acciones y nuestra fe deben manifestar obediencia por amor a quien nos rescató. Nuevamente, no porque me toca, si no estás viviendo en una religión y una religión no te lleva a ti a ningún lado. Pero si tú genuinamente tienes una relación con el Señor, te duele cuando lo desobedeces. Te duele cuando haces lo contrario a su voluntad. Cuando lo desobedeces, te acongojas y te das cuenta que ya no estás actuando porque te toca, sino por amor. Cuando tú haces algo por alguien, ¿verdad? Que tal vez sea de tu familia, alguien bien cercano a ti, que sabes que le ofende o lo molesta o lo entristece, ¿cómo te sientes? Claro, uno se entristece después y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pero cuando uno lo hace porque me toca, entonces no hay emoción, no hay sentimiento ahí, es un reglamento nomás. Y muchas personas piensan que la obediencia a Dios es porque les toca, es porque si no Él me va a castigar, cuando realmente debería ser, Señor, yo te quiero obedecer porque te amo y entiendo lo que tú has hecho por mí. Y anhelo mostrar esa obediencia de manera pública. No solamente cuando esté yo solo, encerrado en mi cuarto, en mi casa y nadie más me vea, sino también anhelo manifestar esa obediencia pública, aun cuando los ojos del resto del mundo estén puestos sobre mí y digan, ahora sí a ver qué iba a decir, vamos a ver cómo va a hablar, ahora sí, porque es que si dice la verdad, entonces lo vamos a echar del trabajo, es que si dice la verdad, entonces ya no vamos a volverle a hablar, es que si dice que no va a robar o no va a hacer cosas, acomodar los números para que le acomode algo ahí en el trabajo, entonces lo sacamos de aquí. Ahora sí, ¿qué va a hacer el cristiano? Y muchos en el día de hoy prefieren evitar la persecución negando su fe, escondiendo su fe en vez de manifestar obediencia, amor y gracia de manera pública. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos, dice, todo lo que fue dicho en tinieblas debe salir a la luz. En el día de hoy tú tienes el mismo llamado. Tu fe, tu amor y tu obediencia por Cristo no se pueden ocultar. Tu fe, tu amor y tu obediencia por Cristo no se deben esconder en ningún lugar. Y es curioso cómo este pasaje del versículo 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es curioso cómo muchas personas usan este pasaje de una manera como tan acomodada, por decirlo así. A veces se lee este pasaje y dicen, sí, no, todo lo que se dice en tinieblas en algún momento saldrá a la luz. ¿Sí han escuchado eso? Y se usa de una manera como tan fuera de contexto, y lo que está hablando Jesús aquí dice, no, es que no hablen con mentiras, no digan chismes, no hagan ni digan nada detrás de la espalda de las otras personas, porque tarde o temprano se van a dar cuenta. ¿Sí o no? Uno escucha eso y que dicen, es que la Biblia dice que todo lo que está en tinieblas saldrá a la luz. Y se usa este pasaje de esa manera. Y aunque sí, bueno, no deberíamos estar mintiendo. No deberíamos estar echando chisme, como dicen por ahí. No deberíamos estar diciendo o hablando malas cosas a espalda de los demás. Pero si usamos este pasaje de esa manera, estamos robándole el sentido a lo que Jesús está tratando de hablar, que es algo completamente diferente. Estas palabras lo que están diciéndonos en el día de hoy es que no podemos ocultar nuestra fe. Se refiere a que tú y yo estamos llamados a proclamar en todo lugar lo que Jesús te ha enseñado. Todo, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, versículo 27. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Versículo 26 antes dice, nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, no puedes ocultar tu fe, no puedes callar las verdades del Señor, no puedes callar todo lo que tú aprendes cuando vienes a este lugar y escuchas algunas verdades que cautivan tu vida. No puedes quedarte con esas perlas preciosas solamente para ti. No puedes guardar para ti mismo las riquezas del evangelio, como aquel siervo, ¿verdad? Que dice que le dieron estas monedas y que hizo él, la enterró y dijo, bueno, yo voy a dejar eso ahí, escondido completamente, escondiendo lo que el Señor le había dado. Y en el día de hoy, ¿cuántos cristianos prefieren esconder su fe, prefieren esconder su manera de manifestar su amor por el Señor en este mundo solamente por el rechazo, la preocupación, el qué dirán, el cómo me van a mirar, cómo me van a hablar? Y poco a poco se empieza a ver grandes multitudes que dicen conocer a Jesús,
Pero dentro de esas grandes multitudes, muy pocos son los que realmente están comprometidos como verdaderos hijos e hijas del Señor. En otras palabras, nuevamente, no puedes ocultar tu fe, no puedes callar las verdades del Señor. Y tal vez viéndolo de una manera práctica, pensando aún en lo que el Señor hace en tu vida, ya sea rápido, ya se demore, ya sea un proceso, pero pensando en todo lo que el Señor hace en tu vida, pensando en cómo Él toca tu carácter, pensando en todo lo que Él sigue formando en ti cada vez que vienes a este lugar a escuchar su palabra, este lugar que podríamos decir, este es el lugar oculto. Lo que yo les digo en tinieblas, no hablando yo como predicador, sino lo que el Señor nos habla por medio de la Biblia, en este lugar oculto, en medio de tinieblas, debe salir a la luz. Debes manifestarlo a los demás. Yo no sé cuántas veces has venido a este lugar, has escuchado grandes mensajes, enseñanzas aplicables a tu vida, pero te has quedado con eso solamente para ti. ¿Y cuántas veces realmente has salido a la luz? ¿Cuántas veces lo has manifestado de manera pública? Cuando sales de la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando estás dentro de tu círculo de amigos, cuando estás en tu día a día con tu familia, ¿cuántas veces has manifestado de manera pública lo que cautiva y aviva tu fe en este lugar que tal vez oculto ante muchos, porque cuántos no se pierden entrando aquí? Curioso, ¿no? Pero ¿cuántas cosas has aprendido aquí en este lugar oculto? Y el Señor te dice, tienes que ir a proclamarlo desde las azoteas. Tienes que ir a decirle a los demás, no puedes callar, todo tiene que salir a la luz, todo lo que estoy haciendo en ti, todo lo que te he corregido, todo lo que te he mostrado, todos tus errores que has cambiado, gracias Señor, quiero compartirlo a los demás. Todo el perdón que has llegado a comprender por medio de la palabra, todo lo que he escuchado a oídas, todo lo que he podido entender en este lugar oculto, Señor, y de tinieblas. Es decir, en un lugar escondido y remoto, quiero y debo manifestarlo de manera pública ante los demás. Por eso, mi querida familia, en pocas palabras, tu fe se debe manifestar de manera pública fuera de la iglesia. ¿Cuántos cristianos son solo cristianos dentro de la iglesia? ¿Cuántos cristianos son solo cristianos dentro de la familia en la fe? Pero cuando salen de las cuatro paredes, ¿qué son? Como el resto del mundo. Y uno dice, ¿pero cómo así? Pero no se comportan de esta manera tan decente y tan honrosa aquí en este lugar, y uno los ve después en otro lugar aquí, personas completamente diferentes, y los que están en el medio confundidos, pero no dice que es cristiano y por qué está hablando y por qué está actuando así. Y empezamos a ver por qué es tan importante manifestar la obediencia y la fe de manera pública. ¿Y cuántas personas se han perdido? ¿Cuántas personas han dejado de genuinamente acercarse al Señor por la hipocresía de muchos que dicen, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, pero sus acciones no lo muestran? De manera pública se refrenan de mostrar, ¿verdad?, cómo obedecen al Señor. Y por eso tú necesitas manifestar esa fe, esa obediencia fuera de este lugar. Tienes que hacerlo aún fuera de tu hogar, y más específicamente debes manifestarlo en el mundo, especialmente cuando te encuentras rodeado de personas que sabes que están perdidas y enfermas espirituales. Y cuando lo haces, podríamos decirle una promesa y una seguridad que el Señor nos da, que es que si tú lo haces, vas a experimentar persecución. Vas a experimentarlo. La pregunta entonces es, ¿cuántas veces te detienes? ¿Cuántas veces te frenas de proclamar el nombre de Jesús con los que no lo conocen a Él? ¿Cuántas veces te frenas en tu fe y en tu obediencia cuando estás rodeado de muchas personas que no son cristianos? ¿Cuántas veces frenas y te detienes de proclamar el nombre del Señor o manifestar tu obediencia y tu amor a Él cuando estás rodeado de muchas personas que no conocen de Cristo? Porque qué fácil es hablar al Señor y del Señor dentro de la familia en la fe. Qué fácil es hablarle a los hijos que ya conocen un poco de Jesús, cosas bíblicas y de manera espiritual hablando. Qué fácil es. Pero cuando salimos del hogar, ¿qué pasa? Yo no sé cuántas veces tú puedes proclamarlo a los demás, a los hijos de los demás. Yo no sé cuántas veces te has refrenado fuera del círculo de la familia en la fe. Es muy fácil, mi querida familia. Es muy fácil manifestar cierto tipo de estilo de vida, entre comillas, digamos, cristiano, íntegro, cuando estás en este lugar.
Es muy fácil hablar del Señor cuando estás rodeado de cristianos, pero ¿cuántas veces lo proclamas en medio de tu trabajo? ¿Cuántas veces lo proclamas en medio de tus amistades que de alguna u otra manera, ¿verdad? Ellos saben que eres cristiano, ¿sí? Ellos saben que tú eres cristiano, pero muchas veces tus palabras no lo demuestran y tus acciones no lo afirman. Y pensando en todo esto, mi querida familia, podemos reflexionar y examinar nuestros corazones con una pregunta. Si se supone que Jesús nos dijo que íbamos a experimentar dificultades, si vamos a experimentar persecución, si vamos a experimentar burlas y que seríamos entregados, la pregunta entonces que confronta nuestra vida es, ¿cada cuánto experimentas persecución? ¿Cada cuánto eres rechazado? ¿Cada cuánto la gente se burla de ti? ¿Cada cuánto eres echado a las afueras y no quiere nadie compartir contigo por tu manera de hablar, por tu manera de vestir, por tu manera de actuar, por tu manera de compartir del Señor? ¿Cuántas veces has experimentado persecución? Versículo 22 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de correr todas las ciudades de Israel antes de que venga por segunda vez, es decir, antes de que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, hasta que Jesús venga por segunda vez, todos los cristianos van a estar corriendo de un lado a otro. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Les dice, huyan de aquí, huyan de allá. Yo ya les dije que en este mundo iban a enfrentar aflicción. Yo ya les dije que en este mundo iban a enfrentar momentos difíciles. Yo ya les dije que iban a ser perseguidos a causa de mi nombre. ¿Y qué dice él? Para darle también un poquito más de seguridad, Señor, ¿hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? Hasta que yo venga por segunda vez. Hasta ese momento van a experimentar persecución. Pero si en el día de hoy no estás experimentando persecución, si en el día de hoy no estás experimentando ataques, si en el día de hoy no estás experimentando burlas, si no eres aborrecido y señalado, si no sufres con el solo hecho de llevar el título de cristiano en este mundo, muy seguramente no estás manifestando tu fe de manera pública. Y eso nos confronta de una manera muy, pero muy directa. Señor, si no me están persiguiendo, si no me están rechazando y atacando, ¿será que es que yo no estoy mostrando por medio de mi vida y mis acciones en todo otro lugar que no sea la iglesia que yo te pertenezco? ¿Será que estoy ocultando mi fe hacia los demás y hablo bonito y hablo entre comillas de manera espiritual, pero no pronuncio el nombre de Jesús porque es que de pronto me harán o me dirán? Si ese eres tú, muy seguramente te preocupa, te afana e incluso genera temor sacar a la luz lo que Jesús ha hecho en tu vida. Te preocupa el que dirán si proclamas su nombre públicamente. Te afana saber, ¿verdad?, si vas a ser cuestionado por hablar lo que has aprendido en privado. O sea, ¿cuántas personas el Señor no les habla de maneras espectaculares en los tiempos de devocional? Y yo no sé cuántos aquí realmente se levantan cada mañana a buscar al Señor en su palabra, decir, Señor, háblame antes de empezar este día porque te necesito. Necesito de tu guía, necesito, Señor, de tu amor. Necesito, Señor, que me lleves de la mano en este día. Y yo no sé cuántos en este lugar realmente se levantan a escuchar la voz del Señor. Y si lo hacen, ¿cuántas veces te detienes de hablar de lo que el Señor te ha enseñado en la mañana durante el resto del día? Porque te afana que te van a cuestionar, porque te preocupas del qué dirán, de todo lo que tal vez aprendas en los estudios bíblicos y aun cuando vienes a este lugar cada domingo, todo lo que el Señor te está enseñando. ¿Cuántas veces tus labios se cierran y tu boca se seca por no decirle a los demás cuán grande, cuán maravilloso, cuán perfecto y bueno ha sido el Señor en tu vida? Y de manera pública pareciera ser uno más del resto. Pero la palabra del Señor nos muestra que no deberíamos temer. Porque primero, Él prometió estar contigo hasta el final de los tiempos. Y prometió que iba a estar contigo también. Y en el versículo 19 más específicamente dice, y cuando sean entregados, en otras palabras, y cuando los encierren ahí y los empiecen a cuestionar y ya tú no sepas qué decir, no te preocupes, porque en ese momento te va a ser dado cómo responder. En ese momento te va a ser dado cómo hablar
a los demás. Y muchas veces el cristiano se refrena y dice, no, es que yo no quiero decir esto, yo no quiero actuar de tal manera porque me empiezan a preguntar cosas y yo todavía no me sé la Biblia completa, entonces no sé cómo les voy a responder. Y Jesús dice, pero cuando llegue ese momento, no se afanen, no se preocupen, porque por medio del Espíritu Santo, yo les diré a ustedes, les ayudaré a cómo responder en esos momentos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces el apóstol Pablo no estuvo en persecuciones, en naufragios, a punto de morir? Momentos en los que era cuestionado por su fe y una y otra vez Dios le permitió tener palabras sabias, sazonadas para poder responder ante todas las acusaciones. Es increíble ver cómo aún en los últimos momentos de la vida de Pablo, estando ante un juicio, en un tribunal, en lugar de defenderse para que lo saquen de la cárcel, ¿sabe qué hace él? ¿Sabe qué le dijo Dios que hablara? El evangelio. Y Félix le dice, por poco y me convences en ser uno como el de los tuyos. Por poco, imagínense que tú estés acechado, ¿verdad? Completamente metido así por todo lado, preguntas señalándote, diciéndote cristiano, 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 señalado y rechazado, cuestionado para que renuncies a tu fe. Y tú con valentía puedas proclamar el evangelio a todos esos que estén rechazando y poco a poco veas a uno, tal vez este tiene la razón, tal vez su verdad es lo que necesito en mi vida, tal vez de ese Cristo del cual habla es lo que realmente necesito en mi ser. Él te va a dar a ti cómo responder ante los demás. Y así como sustenta nuestras vidas de muchas maneras, así mismo nos va a sustentar con su bendita palabra y nos va a sustentar con su Santo Espíritu cuando echamos nuestra ansiedad, cuando echamos nuestra preocupación y cuando echamos nuestros temores a Él para vivir en confianza, ¿verdad? Dice la Biblia, echa todas tus cargas sobre Él. Echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación. No nos vamos a decir mentiras acá, que ser cristiano genera angustia, que genera preocupación, que genera temor en algunos momentos. Y aunque tal vez en este país tenemos tantas libertades, si tú fueras cristiano en algún otro país, ten por seguro que estarías corriendo el peligro de perder tu propia vida. Pero es que aquí se ve como tan bonito y tan fácil ser cristiano, ¿verdad? Y por eso se ven personas tan débiles espiritualmente. Pero aún el Señor dice, cuando experimentes ansiedad, preocupación y temor, ven a mí, yo te daré paz, yo te daré descanso. Es en Él donde está nuestra confianza y es lo que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Por amor a su nombre, por amor a quien nos rescató de la muerte y del pecado, que podamos seguir manifestando nuestra fe de manera pública. Y no es de sorprender que los cristianos del primer siglo enfrentaran tanta persecución, aún en una sociedad que podríamos decir que es tan corrupta como la de nuestros días. Y aún en esos momentos, ellos no callaron. Aún en medio de una sociedad pero tan corrupta de esa época del Imperio Romano, nunca se detuvieron de manifestar su fe de manera pública. ¿Cuántos cristianos no fueron asesinados solamente porque les preguntaban una pregunta sencilla y directa? ¿Eres tú cristiano? Y tenían dos maneras de responder, con la verdad o decir una mentira para salvar sus vidas. Y muchos dijeron, sí, soy cristiano. ¿Y qué les llevó a hacer eso? Bueno, para el Coliseo, mijo. Vamos a dárselo a los leones. Vamos a colgarlo en ese madero también, así como a su tal Cristo. Vamos a quemarlo para hacer lámparas que nos iluminen la vía apia. Un verdadero hijo de Dios habla con la verdad, así le cueste su vida. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero seguidor del Señor, no lo piensa dos veces. ¿Cuántos cristianos en esa época sufrieron tantas aflicciones? Y en el día de hoy vemos algo completamente opuesto. Vamos a hablar a medias y Dios está mirándonos a todos y decir, pero ¿por qué no hablan con la verdad? ¿Por qué no hablan con valentía? ¿Por qué no manifiestan su fe? ¿Por qué no manifiestan obediencia por amor a aquel que los salvó? Y poco a poco muchos cristianos prefieren dar pasos atrás
y esconderse en medio de grandes multitudes. Sí, yo voy a la iglesia, pero hasta ahí. Sí, yo escucho de vez en cuando algunas cosas espirituales, pero hasta ahí. Sí, de vez en cuando yo leo la Biblia, pero hasta ahí. Y cuando es momento de manifestar la fe, cuando es momento de manifestar lo que Él te ha enseñado, es ahí en ese momento cuando muchos dicen, ¿es o no es cristiano? Y las mismas preguntas se hacen en el día de hoy, como en aquel momento en que el Imperio Romano perseguía a los cristianos. ¿Eres tú cristiano? Y la pregunta es para ti, ¿cómo vas a responder? La iglesia del primer siglo, mi querida familia, es un digno ejemplo de seguir, de amor, de entrega y de obediencia. Tanto era el amor por Cristo, tanto era su entendimiento de lo que Jesús hizo por ellos, que aún por sus acciones y sus palabras lo demostraban. En lugares ocultos y oscuros tenían que ellos ir a reunirse. Tenían que meterse a las catacumbas, a cementerios, a cuevas. Tenían que reunirse en tinieblas, es decir, a medianoche, porque si no los mataban. ¿A qué iban a hacer ellos allá? No iban a comer, no iban a pasarla bueno. Iban a adorar a Dios y también iban a buscar conocerle cada vez más por medio de su palabra. Y durante el día, ¿qué hacían ellos? Manifestaban a los demás sabiendo que era muy posible que ese iba a ser el último día de sus vidas. Y yo no sé si tú has visto tu vida de esa manera. En este país no se ve el cristianismo de esa manera. Ve a China, ve a Japón, ve a esos lugares en Asia donde hay tanta persecución por el solo hecho de ser cristiano. Y te vas a dar cuenta cuántas personas tienen que ir a reunirse en lugares ocultos y en tinieblas, pero al día siguiente les toca salir y manifestar su fe de manera pública, sabiendo que les puede costar la vida. En ese momento de la iglesia del primer siglo, ¿cuántos entonces no vivían así? Y al día siguiente sabían, si me preguntan que soy cristiano, tengo que decir que sí. Si empiezan a mostrarme y preguntarme y cuestionar mi manera de actuar, necesito mantenerme íntegro y derecho ante el Señor. No voy a desviarme. Si yo camino así y si el Señor me ha dicho que vivo así, así mismo tengo que vivir. Aún el resto de estos que me quieren apedrear estén listos. Pero yo estoy dispuesto a entregar mi vida por el Señor. A eso es lo que se está refiriendo Jesús por todas estas palabras. O sea, el costo de seguir a Jesús es muy grande. El costo de seguir a Jesús a muchos le cuesta la vida. ¿Cuántos de ellos murieron martirizados? ¿Cuántos de ellos colgados en maderos, quemados, entregados a los leones, esclavizados hasta la muerte, apedreados, encarcelados injustamente? Y aún así ninguno de ellos negó el nombre de Cristo. Ninguno negó el nombre del Señor por amor, porque entendían que Él, aquel que fue al madero, murió por sus pecados. Entendieron que Jesús fue una persona real, el Hijo de Dios que vino a este mundo, que caminó una vida perfecta. Ellos entendían que Jesús fue a ese madero para cargar sus culpas, su pecado, la condena que ellos se merecían. Ellos entendían que Jesús no solamente estuvo ahí colgado por unas horitas, sino que murió en ese madero y después fue sepultado, pero al tercer día resucitó y después estuvo por 40 días mostrando y manifestando que había resucitado y después ascendió a los cielos. Y a raíz de eso, a raíz de proclamar de que ellos creían que Él era su Salvador, muchos perdieron su vida, pero nos dejan un ejemplo digno de seguir, de no temerle al hombre. Dice aquí Mateo 10, versículo 26, así que no los temáis, no les temáis. ¿Por qué escondes tu fe? En otras palabras, ¿a quién o a qué le tienes miedo cuando realmente te toca manifestar que eres cristiano? No le temas a los hombres. La Biblia nos da ejemplos y seguridad para no temerle al hombre. La iglesia del primer siglo y la historia nos muestra que hay razones para no temerle al hombre. Aún antes de la persecución, en la sabiduría que Salomón le pidió a Dios, Proverbios 29-27 dice, el que teme al hombre caerá, mas el que confía en el Señor será puesto en un lugar seguro. ¿Qué más seguridad, mi querida familia, que poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad? ¿Qué más seguridad que esa? ¿Qué más seguridad de saber que de allá ya nadie me saca? ¿Qué seguridad tener que de sus brazos nadie me va a arrebatar y de que su mano de amor nadie me va a poder separar? ¿Qué más seguridad que esa? Y yo no sé si en el día de hoy
algo de lo que tal vez estemos hablando esté empezando a tocar tu corazón. No sé si en el día de hoy ya sabes qué es lo que te está deteniendo de manifestar tu fe de manera pública, como Jesús espera que lo hagas. Pero lo que sí te puedo decir es que tu amor por Él debería llevarte a dejar esos temores y esas preocupaciones atrás. Tu amor por Él debería llevarte a obedecer sus mandamientos, no solamente de manera privada, sino aun cuando los ojos del resto de la sociedad estén puestos sobre ti. Jesús mismo lo dijo: al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Y si tú entiendes el perdón por tus pecados, el perdón que Jesús te ha ofrecido y ha entregado su vida por ti, tu amor por Él debería verse por medio de una manifestación pública de tu fe. En los momentos, aún en los que tal vez tu vida pueda correr peligro, aun cuando pueda ser el centro de ataques y de burlas, solo porque entiendo el amor que Cristo tuvo por mí, porque sé todo lo que me perdonó. ¿Cómo no voy incluso, Señor, a rendir mi propia vida para no negar tu nombre? ¿Cómo no voy a entregarme, Señor, a burlas y ataques, sabiendo lo que tú hiciste por mí? Sabiendo todo lo que tú me perdonaste, sabiendo mi corrupción, mi oscuridad, sabiendo de dónde estaba yo metido y aún así tú viniste a rescatarme. ¿Cómo te voy a negar ahora, Señor? ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a frenar mis acciones para que los demás no sepan que tú eres real? Solamente por temor, duda, por guardar mi vida, no lo sé. No sé qué te esté deteniendo a ti de manifestar tu fe de manera pública. Hay un jugador ya falleció, de fútbol americano que se llamaba Reggie White y le pusieron un nombre burlesco, pero él le quedó gustando ese nombre burlesco. Era un gran jugador de la época, ¿verdad? Era de los Eagles. Y este hombre, Reggie White, siempre que lo iban a entrevistar, lo primero que hacía era tratar de hacer una oración, ¿verdad? O hablar de Jesús. ¿Y qué empezaron a hacer los que lo entrevistaban? Con ese no hablen. A ese no le tomen fotos, a ese no lo entrevisten. Y poco a poco llegaron con un nombre que le decían el ministro de defensa, porque era de la defensa del equipo. ¿Y cómo le decían ahora? Pues como ahora quiere ser pastor, como ahora se la quiere pasar hablando de Jesús, nuevo nombre, ministro de defensa. Y vaya y busque, si quieren, como este hombre, a pesar de las burlas, a pesar del rechazo, a pesar de que ya nadie lo quería entrevistar y tomarle fotos, llegó a ser uno de los más grandes jugadores de fútbol americano de la época, de las mejores defensas que pudo existir. Y aún en eso, aún sin ojo público que lo quisiera reconocer de manera como al resto de los jugadores, él dijo: yo no voy a negar mi fe, no la voy a negar. ¿Cómo voy a negar a aquel que me salvó? ¿Cómo voy a negar a aquel que me perdonó? ¿Cómo voy a negar a aquel que me ha dado vida y vida en abundancia? ¿Cómo voy a hacerlo? Y curiosamente, esos nombres burlescos son los que generalmente quedan. Hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Hombres fuertes en tiempos difíciles y hablaba específicamente de este hombre y habla de muchos otros que han tenido que experimentar ese tipo de burlas, pero qué curioso que digan, como me quieran llamar, llámeme así, que a mí me gusta que me digan entonces ministro de defensa, llámeme así, que a mí me gusta que aunque para ustedes suene burlesco, para mí es un honor, lo disfruto, me gusta que me identifiquen directamente con mi Salvador, con aquel que murió por mí. Yo no sé si a ti te gusta que te digan cristiano. Yo no sé si tú entiendes qué significa la palabra cristiano. En el día de hoy se usa de una manera pero tan general. ¿Y quién es el cristiano? Bueno, el que pone su fe en Jesús. Pero esa palabra, mi querida familia, déjame decirte que no fue inventada por los creyentes. Muchos dicen que, entonces ellos mismos se llamaron cristianos. Y la historia nos cuenta que no. Ellos mismos, los creyentes, no se llamaban cristianos. ¿Cómo se llamaban antes? Discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Y con el tiempo, con la persecución, llegó el término cristiano, que significa Cristo pequeño. Y era un nombre para burlarse de los discípulos de Jesús. Era un nombre que el Imperio Romano y muchos que querían acabar con la vida de todos estos seguidores de Jesús empezaron a burlarse de ellos diciéndole: Cristos pequeños, Cristos pequeños. ¿Ustedes también quieren morir?
Vamos a colgarlos a ustedes también. ¿Ustedes quieren también morir de esa manera? Ok, Cristos pequeños. Y poco a poco la palabra empezó a circular. Cristianos, cristianos, cristianos. Y aunque era una burla en esa época ser llamado cristiano, es increíble cómo ellos lo tomaron como un gran honor de ser identificados con Cristo Jesús, aquel que entregó su vida por ellos. A tal punto que la Biblia en Hechos nos afirma que por primera vez en un lugar llamado Antioquía, en Asia Menor, ese grupo de creyentes, los seguidores, los verdaderos seguidores de Jesús, fueron identificados de manera oficial con el nombre cristianos. Hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por Él, dispuestos a rendir aún sus más preciosos tesoros para vivir como para Él. Bien lo decía Pablo en Hechos 21:13, un hombre que manifestó su manera pública en todo lugar. Él manifestaba su fe donde iba, no le tenía miedo si lo iban a matar. Él decía, yo soy cristiano y así es como vivo yo y así es como hablo yo y esto es lo que predico yo. Cristo es lo que yo cargo en mi vida. ¿Qué es lo que yo cargo? Su poder, su presencia, su mensaje. ¿Qué más voy a decir si no llevar un banner por todo lado? Es como ponerme un spray, ¿verdad? Rojo y una mira ya y mira, ya está. Ese es el cristiano. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Y qué decía ese spray rojo? Yo predico al Cristo resucitado. Gústele al que le guste, que lo reciba con gracia y con misericordia. Y al que no, estoy dispuesto a entregar mi vida si no quieren escuchar el mensaje. Y experimentó fuerte persecución. Y le decía a los demás en Hechos 21:13, a otros creyentes, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos no le decían a Pablo, Pablo, no te vayas por allá? Pablo, no te vayas a ese lugar que te van a matar. No te vayas para allá, ¿por qué no vas a otro lugar? Es que allá me necesitan más. Es que allá el nombre de Cristo no se proclama como debería ser proclamado. Tengo que ir allá. Tengo que ir a los perdidos y a los necesitados. Tengo que ir a los enfermos espirituales. Y si eso me cuesta la vida, es la vida que le pertenece ahora al Señor. Y es pensando, mi querida familia, en todo esto, que nos encontramos en el pasaje que leímos al inicio de este mensaje. Todo esto le da contexto y entrada a este pasaje que hablamos que es como tan controversial, de experimentar división, de experimentar rechazo, de experimentar burla, aún de los seres cercanos, aún de las personas que tal vez tú amas tanto. Pero también nos habla de cómo amar a Cristo Jesús más que a ellos. Obviamente, la voluntad del Señor es que exista amor y unidad en la familia, ¿sí o no? Dios no quiere que las familias estén divididas. Pero que si en tu hogar ahora tú eres un verdadero creyente que está dispuesto aún a entregar su vida por nombre del Señor, pero dentro de tu hogar todavía hay personas que no están dispuestas a hacerlo, que no conocen de Jesús. ¿Qué tipo de tensión y qué tipo de división va a generar eso? Tú dime si lo has vivido y tú dime si eso no duele hasta lo más profundo del corazón. Así que el Señor no se está refiriendo a que es que nunca más los vuelvan a hablar y divídanse y dejen así, no. Lo que nos está dando a entender es que el amor por ellos no puede ser mayor que el amor por Jesús. La voluntad es de que todos estemos juntos y la voluntad es de que todos sean salvos. Pero también aquí el Señor dice, ¿cuántos de ustedes niegan su fe porque aman más a su familia que a mí? ¿Cuántos más niegan su fe, no manifiestan su fe de manera pública porque pareciera que amaran más? Dice a sus padres, madres, hijos, suegras y suegros. Parecía que los amaran más a ellos que me amaran a mí, dice el Señor. Y aquí este pasaje nos habla de que nuestro amor por Jesús debe ser aún mayor que el amor por todos los demás. Y yo no sé cuántas veces esto ha puesto tu fe a prueba. Yo no sé cuántas veces esto te ha hecho pensar y meditar en el amor que realmente tú le tienes al Señor. ¿Cuántas veces aún has tratado de prestar tu fe? ¿Has tratado de prestar tu amor por de Jesús a otro? O tal vez seas tú el que estés tratando de aferrarte a la fe del hermano, de la hija, del hijo, del padre o de la madre.
No sé si eres tú el que esté tratando de aferrarse al amor que tal vez la otra persona de tu familia le tiene al Señor, pero aquí nos dice que esto es todo individual. Toma tu cruz y sígueme. No dice toma la cruz de tu hijo, toma la cruz de tu esposo, de tu esposa, toma la cruz de tu hermano. Dice, toma tu cruz y sígueme a mí. El amor por Jesús, mi querida familia, debe ser único e individual. La salvación es única e individual. Tú puedes hablarle todo lo que tú quieras a tu familia. Y yo sé, en el amor del Señor, Él hará algo. Pero tienes que manifestar tu fe de manera pública. Porque ¿de qué me sirve aferrarme a mí a bendiciones que me dicen, cree y tú y tu casa serán salvos? Claro, el Señor lo dice. Pero tenemos que leer entre las líneas y entender todo lo que estamos hablando aquí. Claro, cree en Jesús y toda tu familia será salva, pero cuando tú creas, manifiéstalo al resto de tu familia, en la manera como hablas, en la manera como actúas, en la manera como te presentas ante el Señor. Y ellos van a ver un cambio en ti. Y ellos van a ver, aunque al principio sea hostil, rechazo y burla, poco a poco tu amor por ellos y tu amor por Jesús va a llevarlos ¿a qué? A decir, vale la pena entregar mi vida también a aquel que ha salvado a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano. Vale la pena. Pero tienes que manifestar tu fe de manera pública. Yo sé que hay gran amor por las familias, sobre todo en este mundo que está, mejor dicho, está destinado, ya este mundo tiene como su propósito destruir todas las familias. Y cada vez uno ve padres y madres solos, ¿verdad? Divorciados, cada vez más se ven hijos e hijas abandonadas. Ese es el triste mundo en el que tú y yo vivimos. Y quedan pocos, ¿verdad? En donde se manifiesta el amor. Y qué bonito que haya amor familiar. Y gloria a Dios por el amor familiar. Pero hay una gran necesidad de manifestar nuestra fe. Aún si se puede poner, digo entre comillas, en juego ese amor por los demás. ¿Cuántas veces te has detenido en tu fe por amar más a un padre, a un hijo o a un hermano? ¿Cuántas veces te has detenido? ¿Cuántas veces has dejado de buscar a Dios? ¿Cuántas veces has dejado de orar? ¿Cuántas veces has dejado incluso de asistir a la iglesia? Porque es que tu papá o tu mamá no van, porque tu hijo no va, porque tu hermano no va, porque tu cónyuge no va. ¿Cuántas veces te has detenido? Y es nuevamente lo que hablamos hace un momento. Es como si estuvieras tomando prestada la cruz del otro. Si tú vas, entonces yo también llevo la mía. Si tú vas, entonces yo también oro. Si tú haces, entonces yo también. Y Jesús dice, no, tu relación conmigo es personal, es individual. Y en ese amor y en esa relación ya se va a empezar a ver manifestada en el resto de los demás, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Pero Él dice, no pueden amarlos más que a mí. El que ama más a su padre o a su madre, el que ama más a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Y todo este pasaje nos habla de ese gran amor que debemos tener con Jesús. ¿O no es también doloroso decir eso, Señor? Me tocó irme solo hoy a la iglesia porque el resto de mi familia no quería ir. ¿No duele eso? ¿No duele ir a buscar al Señor y estás como todo emocionado y espiritualmente te sientes como con tanta convicción y vivo, ¿verdad? Con tanto fervor y el resto de tu familia está fría espiritualmente? ¿No duele eso? Y Jesús dice, aún te duela y te duele hasta lo más profundo. Ven a mí. Búscame a mí, confía en mí, sígueme a mí, vive como para mí, entrega tus cargas a mí y permite que yo pueda orar en esa situación. El amor por Jesús tiene que ser de esa manera. Nos duele muchas veces dejar atrás a los que están fríos espiritualmente, claro que sí, pero yo no puedo detener mi búsqueda y mi entrega al Señor solamente por el otro. Ese es el amor que Jesús está buscando en cada uno de nosotros. La disposición de sacrificar algunas cosas para aún mostrar nuestra entrega por Él. O sea, es increíble ver cuántas cosas uno prefiere tratar de guardar porque es que dice, no, Señor, pues de pronto otro día. Y poco a poco empezamos a meditar y somos confrontados con la palabra del Señor a decir, ¿qué es lo que estoy amando o a quién estoy amando más que a ti, Señor? ¿Realmente soy digno de ti? Y si tú nuevamente entiendes de lo que Él te ha perdonado y lo que Él ha hecho por ti, muy seguramente vas a dejarlo todo atrás
para seguirlo a Él. Muy seguramente, día a día tomarás tu cruz para seguirlo a Él. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar casi de mí, es más, no me gusta dar ejemplos personales en un sermón, pero este pasaje fue una confrontación directa a lo que estuve viviendo esta semana, con todas las cosas que tuvimos que hacer y vivir. E incluso el día de ayer estaba preparando este mensaje y como ustedes saben, pues mi papá estaba cumpliendo años y con gran dolor tuve que decirle, no puedo ir. No pude porque para mí Dios está primero, tengo que preparar. No, ni siquiera la responsabilidad de que porque ustedes. Es la responsabilidad y la convicción de decir, Señor, yo necesito mi tiempo contigo. Porque tú tienes que hablarme a mí primero antes de que yo pueda hablarle a los demás. Y qué hipocresía hubiera sido decir, ay Señor, yo predico cualquier otra cosa, voy a ir a celebrar con ellos. En pocas palabras, amándolos más a ellos que amando a mi Señor. Y Él sabe que lo amo con todo mi corazón, pero amo más a Cristo. Amo más a mi Salvador. Amo más a aquel que entregó su vida por mí. Y a eso es lo que se refiere ese pasaje. Que nuestro amor por Cristo sea mayor que nuestro amor por los demás. Que nuestro amor por Cristo sea tan grande que pareciera que estuviéramos despreciando a los que más amamos. No es que los despreciemos, pero parece. Y así y más grande debería ser el amor de nuestro corazón hacia nuestro Señor. En los tiempos privados, en los tiempos que venimos a este lugar, en los tiempos de oración, en los tiempos que tengo que vivir mi fe, decirle a los demás, mira qué pena, pero hoy no puedo. Este es mi momento para el Señor. Este es mi momento para mi Salvador. Este es mi momento porque es que tú no entiendes lo que Él ha perdonado en mi vida. Este es mi momento para vivir con Él. Ya en algún momento, y si es su voluntad, lo haremos. Pero este es mi momento para el Señor. Este es mi momento para cargar mi cruz. Este es mi tiempo privado con el Señor. Y muchas veces tú y yo tenemos que rendir aún lo más preciado para nosotros, porque Cristo Jesús es más valioso. Cristo Jesús es más precioso de lo que tú te puedas imaginar. Y es por esa manifestación de amor hacia Él que Jesús usa esas palabras tan escandalosas. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Curiosamente, mi querida familia, esta es la primera vez que Jesús usa la palabra cruz. Nunca antes en los evangelios Jesús había hablado del término cruz. Había hablado tal vez de persecución, había hablado tal vez de dificultades, pero cuando llegamos a Mateo capítulo 10 es la primera vez que Jesús dice, toma tu cruz. En Lucas, por allá más adelante, también se vuelve a repetir y es más o menos históricamente en ese tiempo. Pero en el principio de su ministerio Jesús nunca habló de la cruz. En algún momento les dijo, tengo que ir a Jerusalén a morir, pero nunca habló de la cruz. Pero específicamente en este llamado de seguirlo a Él, de vivir como para Él, dice, tienen que tomar su cruz y seguirme. Y para los discípulos debió haber sido algo tan, pero tan escandaloso, aún más que para nosotros en el día de hoy, porque uno piensa en la cruz y dice, bueno, pues la cruz del Señor. Pero ¿qué significaba para esas personas en ese momento decir, toma tu cruz y sígueme? O sea, en ese momento debió haber sacudido el interior de las personas, porque la cruz era considerada lo peor de lo peor en el primer siglo. La cruz era una forma de pena capital reservada para los peores criminales, para lo más despreciado del imperio. Eso era la cruz en ese momento. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme, ¿qué les está diciendo? Considera que esto te puede costar la vida. Considera que esto es lo peor de lo peor. Considera que vas a ser visto como el criminal más despreciable del imperio. La cruz en esa época era lo más ofensivo. Tanto era de ofensivo que en Roma no se le permitía a un ciudadano romano, por más malo que hubiera sido, a él sí no se le permitía morir en la cruz. Una muerte tan cruel, lenta y dolorosa. Pero los más despreciados, a esos sí, llévenlos al madero. Y aún sabiendo el significado de esta palabra, Jesús usa la cruz para hablar a sus discípulos de esa época y para hablar a los cristianos en el día de hoy. Toma tu cruz y sígueme. Son palabras muy conocidas dentro de los círculos cristianos. Y muchas veces habla, obviamente, de tomar nuestras cargas, nuestros dolores y seguir a Cristo. Y decir, Señor, ¿vale la pena vivir como para ti? Claro que sí.
Pero entre más meditamos en estas palabras, entre más vemos el contexto de todo lo que Jesús está hablando desde Mateo 10, versículo 1 hasta este final, esto empieza a llegar a lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón. Porque esta cruz era destinada a criminales y debería confrontarnos, así como confrontó a los discípulos en aquella época. ¿Y yo culpable de qué? ¿Yo por qué voy a tener que cargar una cruz si no soy culpable de nada? Así piensan muchas personas en el día de hoy. Pero el verdadero cristiano reconoce que sí tiene una culpa, que sí es despreciable ante todos, que ha hecho lo peor de lo peor y merece una muerte cruel, lenta y dolorosa. Los acusados de esa época, mi querida familia, eran condenados a la muerte y eran obligados a llevar esa cruz entre las calles. No fue solamente Jesús y lo que llamamos la vía dolorosa. Todos, absolutamente todos los que eran condenados a muerte tenían que también pasar por ese camino al lugar de la ejecución, mostrando públicamente su culpa ante los demás. Eso podría haber generado una gran vergüenza de llevar la cruz admitiéndole a todos, ¿verdad? Algo muy humillante que se llamaba la marcha de la muerte. Y es esa misma marcha de la muerte que Jesús hace referencia a sus discípulos. Tomen su cruz y síganme. Asumiendo una postura tal vez espiritualmente hablando, quienes siguen a Jesús deben verse a sí mismos como si hubieran atentado ante Dios. Los que cargan la cruz día a día deben verse a sí mismos que le han fallado a Dios. Deben verse como culpables ante Dios y que se merecen un juicio. Los que cargan su cruz día a día reconocen sus pecados, reconocen lo que habían hecho, reconocen la sentencia que se merecían, reconocen que son culpables por romper los mandamientos del Señor. Así haya hecho uno solo, dice Romanos. El que ha roto uno de los mandamientos es como si hubiera roto toda la ley. Así de santo es Dios, que espera que nos presentemos a Él de esa manera. Pero como nadie lo pudo hacer, ¿qué somos? Culpables de muerte, condenados a llevar, ¿verdad?, la paga por nuestro pecado. Y Jesús dice, si tú realmente me sigues a mí, toma tu cruz y sígueme. En otras palabras, entiende que yo soy el que pago por tus pecados. Toma tu cruz recuerda todos los días de dónde te saqué yo. Recuerda todos los días lo que hacías antes de conocerme. Recuerda todos los días el juicio que te merecías y la sentencia que merecías, pero ahora tienes grandes bendiciones adelante, pasando toda una eternidad con el Padre. En pocas palabras, mi querida familia, los que querían seguir a Jesús deben verse a sí mismos en una gran necesidad de gracia, misericordia y perdón de Dios. Y si tú tomas tu cruz diariamente estás diciendo, Señor, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu misericordia porque sé que no soy perfecto. Y cada vez que tú fallas, te duele en el alma porque ya tú no tienes que ir a esa cruz, Él ya fue por ti. Y cuando Él dice carga tu cruz en tu corazón, piensa realmente qué hiciste, quién mató a Jesús. Yo lo maté con mis pecados, con mis iniquidades. Fue por mi culpa que Él fue a ese madero, por mi corrupción y mi oscuridad, por mis pensamientos, por las intenciones malas de mi corazón, por todo lo que yo soy. Y aún así tú viniste a rescatarme, Señor. ¿Cómo no voy yo entonces a cargar esa cruz día a día y reconocerte a ti como mi Salvador? ¿Cómo no voy a reconocer que todos los días necesito gracia, misericordia y perdón? ¿Cómo no voy a manifestar públicamente a los demás que ahora yo vivo para ti? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí todas las cosas pasadas ya no existen. Aquí todas son hechas nuevas. Ya yo no vivo como vivía antes. Ya yo no hablo como vivía antes. Ya yo no me comporto como vivía antes. Ya yo no pienso como vivía antes. Ya mi vieja vida no tiene nada que ver conmigo y necesito manifestar esa vida de manera pública a los demás. Necesito manifestar esa fe de manera pública a los demás, y cada vez que falle, cada vez que prefiera ocultarme, cada vez que me desvíe del camino angosto del Señor, debo correr y correr desesperadamente a los brazos de Jesús, arrepentido y con fe, sabiendo que Él ha sido el último sacrificio.
llevando mi cruz diariamente. Es decir, ya no confiando en mí mismo, ya no confiando en que es que yo mismo me puedo salvar, sino únicamente Jesús. Un verdadero seguidor de Jesús muere a sí mismo, muere a su amor propio, ya no sigue su propia voluntad, ya no es autosuficiente y ahora vive como para Él. Un verdadero seguidor de Jesús está dispuesto a enfrentar dificultades, está dispuesto a enfrentar cansancios, está dispuesto a morir incluso a ese amor propio. Lo que llaman en el día de hoy los dolores del ego. Qué triste ver a tantas personas en el día de hoy rechazando el nombre de Jesús, no con palabras, sino con acciones. Pobrecito yo, me tocó esto, me tocó esto, me tocó aquello, pobrecito yo. Y se me fue el nombre ahorita que tiene ese término de autoflagelarse, ¿verdad? Pobrecito yo. Pero el que realmente ha entregado su vida a Jesús, ha muerto a esas cosas. Ya yo no pienso en mí mismo, ya yo no pienso en mi propia satisfacción, ya yo no pienso en amarme a mí mismo. Mi corazón y mi ser está entregado al único que merece gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Ya yo no sigo mi voluntad y lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que Él me dice, así me cueste. Así me cueste proclamar la verdad en medio de este lugar oscuro y oculto. Así, Señor, quiero proclamar tu voluntad, hacer tu voluntad. Ya yo no dependo de mis propias fuerzas, ya no soy autosuficiente, ahora dependo única y exclusivamente de ti. Por eso necesito tu palabra todos los días que me habla y me guía. Nadie, mi querida familia, nadie puede seguir a Jesús y seguir viviendo de la misma manera. Nadie. Si tú realmente sigues a Jesús, sabes cómo te comportabas antes y ahora cómo te comportas en el día de hoy. Sabes que hay algunas cosas que todavía están como ahí jalándote. Vuelve aquí. Y ahora tú tienes que tomar una decisión. Es que yo ya no me comporto así. Es que yo ya no hablo así. Y sigue la carne jalando. Pero acuérdate cómo lo disfrutabas. Pero acuérdate que no pasaba nada si hacías esto o hablabas aquello. Y tu espíritu te dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Claro, a mi carne le gusta, pero a Cristo no. Claro, mis pensamientos se deleitan en eso, pero mi espíritu no. Y todos los días tengo que mortificar el pecado que una y otra vez quiere traerme nuevamente a caer en ese lodo cenagoso. Y en algunos casos tal vez puedas caer, pero recuerda que Él es el que te ha sacado. Y ahora en su Santo Espíritu, Él te vuelve a sacar, ¿verdad?, de ese lugar cenagoso. Estamos en un cuerpo pecaminoso. Tenemos una carne que le gusta. No podemos negarlo. Nos gusta ir a revolvernos en el lodo, como decía Spurgeon, pero solamente los cerdos se quedan allá metidos. Un hijo de Dios, una ovejita del Señor, no se queda ahí revolcándose. Se entristece haberse ensuciado de esa manera. Se sale, ¿verdad? El Señor la saca y la limpia nuevamente, la purifica y la hace más blanca que la nieve. No podemos, mi querida familia, ceder a nuestros pecados. No podemos ceder a lo que nuestra carne quiere. No podemos ceder a nuestros pensamientos y a nuestro engañoso corazón. Necesitamos depender del Espíritu. Necesitamos vivir como para Él. Necesitamos manifestar públicamente en todo momento que tú y yo le pertenecemos a Él. Nadie puede seguir a Jesús y seguir viviendo de la misma manera. Qué gran hipocresía muchos viven en el día de hoy diciendo que son cristianos, pero siguen viviendo como antes. Qué gran hipocresía. Es decir, muchos que son cristianos y siguen hablando como antes. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú en el día de hoy? Seguir a Jesús, cargar la cruz, mi querida familia, significa dar un giro completo. Cargar la cruz significa darle la espalda a lo que tú sabes que ofende a Dios. Y tienes que hacerlo diariamente. O no te enfrentas todos los días ante situaciones que estás como en una balanza. Si hago esto, agrado al mundo. Si hago esto, agrado a Dios. Y estás en esa balanza. Y tomar tu cruz es darle la espalda a lo que ofende a Dios. Tomar tu cruz no es ponerte una cadenita y decir, sí, Señor, yo te quiero, yo digo que tú existes. Tomar tu cruz es por medio de tus acciones, sabiendo que es por gracia, que tú y yo no podíamos haber hecho nada, sabiendo que Él vino a este mundo a salvarnos. Ahora, Señor, en obediencia y en amor,
Yo quiero darle la espalda a eso, aunque me duela en el alma. Aunque me duela, Señor, dejar estas cosas porque yo sé que a mi carne le gusta, pero yo sé también, Señor, que no te agrada. Y tomar la cruz, entonces, mi querida familia, es cambiar de dirección. Porque antes de seguir a Jesús, ¿sabes dónde estabas? En un camino ancho. Antes de seguir a Jesús estabas en un camino ancho que te estaba alejando cada vez más de Él y te estaba llevando a la perdición. Pero Él vino a rescatarte y de la mano te lleva a un camino angosto. Él te lleva por ese camino y te ayuda a pasar por esa puerta angosta, uno por uno. Y te dice, sígueme, pero sígueme a mí. No sigas a nadie más. No sigas la fe del otro. No sigas la fe del amigo, la amiga, el familiar. No sigas la fe de nadie más. No la tomes prestada. Sígueme a mí. Toma tu cruz y sígueme a mí si quieres vivir eternamente. Sígueme a mí si quieres vida y vida en abundancia. Sígueme a mí si quieres el perdón de tus pecados. Sígueme a mí si tú quieres reconocer y entiendes que todo lo que has hecho que no agrada a Dios va a tener un juicio. Así como en la época de Noé, como hablábamos en la clase. Un diluvio total que acabó con absolutamente todo. Corrupción total, el juicio que el hombre se merece. Pero tanto es el amor y la gracia de Dios que da una nueva oportunidad. Y Él dice, ahora cada vez que vean este arco iris es mi pacto con ustedes de que ya no voy a destruir la tierra con agua. Y vemos más adelante en la Biblia, cada vez que tú y yo vemos el arco iris debería hacernos pensar, como hablamos el viernes, cuán corrupta fue la sociedad ese día, para que se nos tuviera que recordar una vez más. Acuérdense que una vez destruí el mundo por la corrupción del ser humano. Acuérdense. Y a veces molestábamos, ¿no? Ay, pero mira, son 2 arcoíris, 3 arcoíris, vamos a tomar la foto. Y qué bonito, claro, se ve hermoso. Pero la pregunta es, ¿qué nos está recordando el Señor? ¿Cómo se comportó la humanidad ese día para que Él nos tuviera que recordar que su ira estaba a punto de ser desplegada, que lo que nos íbamos a merecer se iba a dar en ese momento? Y Él dice, pero yo les prometí que ya yo no lo iba a hacer. Ahora espero hasta el último momento cuando envíe a mi hijo por segunda vez y ese mundo yo lo voy a consumir con fuego para que ya no quede nada y voy a hacer nuevos cielos y nueva tierra y todo va a ser bueno, pero tú tienes que venir a los pies de Cristo para ser salvo de ese juicio. Tú tienes que venir y cargar tu cruz diariamente diciéndole que no al pecado, obviamente reconociendo que no eres tú el que te salvas a ti mismo por obediencia y es que si hago esto, lo otro. Es cuando pones tu fe en Cristo Jesús y cuando lo proclamas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Él es el Salvador. Pero debes cambiar tus acciones. Que tus acciones manifiesten dónde está tu fe. Que lo manifieste día a día. Y si no lo has hecho, no lo has hecho en este momento, tal vez sea el día por hacerlo. Si nunca has entregado tu corazón, tu ser, toda tu vida al Señor, tal vez este sea el momento. Solamente tú sabes, el Señor te ha estado buscando día y noche con sus palabras, con sus lazos de amor y solamente tú sabes cómo Él te ha estado buscando para que no te pierdas. Pero si decides no seguirlo a Él, si decides no cargar la cruz, es decir, si decides no reconocer que así como aquellos hombres y mujeres que habían hecho lo inapropiado y que se merecían una muerte de cruz, es decir, aquellos que habían roto la ley del imperio, por decirlo así, asimismo espiritualmente, si tú has roto la ley del Señor, también te mereces una condena. Y si tú no lo reconoces, es como si no estuvieras eligiendo a Cristo. Si tú no reconoces que has fallado, si tú no reconoces y sabes lo que no le agrada a los ojos de Dios, pero continúas haciendo, es como si estuvieras diciéndole a Dios, sigue llenando esa fuente de ira que yo sé que en un momento llegará. Y todos los corazones en el día de hoy, de alguna u otra manera saben que vendrá un juicio, que vendrá un castigo, porque la conciencia, dice Romanos, nos juzga. La conciencia te señala y te dice, lo que acabas de hacer no estuvo bien. Y el que niega a Cristo es como si le estuviera diciendo al Señor, yo sigo haciendo esto
¿Y qué hace Dios? Él sigue acumulando esa represa y se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando y se sigue llenando. ¿Y sabe quién está deteniendo esa represa en ese momento? ¿Y cómo se llama eso? Se llama gracia y misericordia. Dios mismo está aguantando el juicio que va a ofrecer a todos los que no lo quieren aceptar, y Él está aguantando y está aguantando, pero ya va a haber un momento que Él va a decir: ese es el castigo que ustedes se merecen. Yo te di la oportunidad, yo te di la mano y te dije: ven a mí, ven a mí, ven a mí, sígueme a mí, para que esto no te consuma por toda la eternidad. Ven a mí. Pero si no tomas tu cruz, no pones tu fe en Cristo, no aceptas que el perdón solamente viene de Él, es como si estuvieras permitiendo que esa represa se llene cada vez más con tus acciones. Pero si decides seguirlo a Él, significa entonces que reconoces tus pecados, reconoces que solamente esa hermosa, preciosa sangre de Cristo puede perdonarte, porque Él pagó el más mayor y alto precio. Reconoces que te merecías esa condena, pero también reconoces que necesitabas perdón y solamente Él te lo pudo dar. Significa que ahora tu viejo estilo de vida ha muerto y ahora necesitas una nueva vida. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y tal vez tú puedas decir: es que yo he sido así toda mi vida, es que yo he hablado así toda mi vida, es que yo me he comportado así toda mi vida. ¿Y qué dice Jesús? Esa era tu vieja pasada vida. Pero yo te estoy diciendo: tienes que nacer de nuevo, con un espíritu nuevo, con intenciones nuevas, con un amor nuevo, con pensamientos nuevos, con acciones nuevas. Tienes que nacer de nuevo. Y tú tienes que tomar esa decisión. Él no te obliga a ti absolutamente a nada. Hace la invitación, claro que sí. Y te dice: mira, la puerta está abierta. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Pero tú eres el que toma la decisión. Por eso, mi querida familia, llevar la cruz no se trata de colgarse una cadenita en el cuello y seguir viviendo en mentiras, en odio, en idolatría, en corrupción, en inmoralidad. De eso no se trata cargar la cruz. Llevar la cruz se trata de dejar tu vieja vida atrás, diariamente mortificando el pecado y aquellas cosas que Dios te va mostrando que no le agradan, para que manifiestes más santidad, para que manifiestes más pureza ante un mundo que está oscuro y vil, un mundo que está patas arriba, un mundo que va de mal en peor. Y Él que quiere que tú puedas manifestar la santidad, que tú puedas manifestar la pureza, que tú puedas manifestar públicamente tu fe a los demás. Así eso cause persecución, dolor, aflicción, burlas y rechazo. Si vas a seguir a Cristo, mi querida familia, debes salir de la multitud y darle la espalda al mundo. Y con eso no me refiero a esconderte. Me refiero a no hacer las cosas que al mundo le agrada. Me refiero a no llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Me refiero a no vivir como el resto de la sociedad que va de mal en peor. Por eso tú y yo necesitamos ser sal y luz del mundo. O sea, todos estos pasajes están conectados. Jesús está hablando de lo mismo desde el principio. Manifiesten su fe de manera pública. Tienes que ser sal y luz en el mundo. ¿De qué sirve meter la luz debajo de la mesa? Decía él. ¿De qué sirve una sal insípida? ¿De qué sirve esconder tu fe? ¿De qué sirve? Muchos no lo hacen por miedo al rechazo y a la aflicción. Pero créeme, hijito de Dios, que vale la pena. Vale la pena hacerlo por amor al nombre de aquel que entregó su vida por ti. Muchos en el día de hoy son solamente seguidores curiosos, pero no son cristianos que han comprometido su vida a Jesús. Tal vez sí, intrigados con algunas enseñanzas, tal vez impresionados con algunos milagros y el impacto que Jesús ha tenido en la historia. Y así como en aquella época, ¿verdad?, que llegaban a ser solamente parte de una gran multitud que lo seguía. Pero ¿cuántos quedaron con Jesús al final? De grandes multitudes que lo seguían, ¿cuántos quedaron? Y en el día de hoy, de cuántos curiosos y grandes multitudes que dicen conocer y seguir a Jesús, ¿cuántos realmente están comprometidos al punto que están dispuestos a entregar su vida? No lo sé. Solamente tú lo sabes. Como decimos en la iglesia a veces, son de la secreta. ¿Sí? No quieren que nadie sepa que son cristianos. Son como de así, todos camuflados, que nadie se dé cuenta que ahora soy cristiano. Y la Biblia nos muestra que esos son los que quieren ser como el resto de las multitudes. Sí, tal vez curiosos, confundidos o lo que sea,
pero esconden su fe ante los demás. Y Jesús nos dice, no puedes hacer eso. Tienes que manifestar tu fe, tu obediencia a los demás. Si ese eres tú, escondido o escondida, si tal vez estás como metido entre la multitud, refugiado entre la multitud, tal vez sigues multitudes religiosas, tal vez formas parte de estudios bíblicos, aún incluso te encuentras hablando de manera espiritual con los demás, pero todavía no has tomado la decisión de convertirte en un seguidor genuino de Jesús. Tal vez hablas como cristiano ante los otros cristianos, pero ante el resto del mundo simplemente guardas silencio. Esas palabras son para ti. Y es en ese silencio que tal vez te estás refugiando de la persecución, pero aún en eso Él te dice, tienes que abrir tu boca y tus acciones tienen que mostrar tu entrega por mí. Hoy, mi querida familia, son muy pocos los comprometidos. No es casualidad que Jesús use ese término grandes y pocos, muchos y pocos. Camino grande, ancho, camino angosto. Muchos son los que están perdiéndose, pocos son los que están salvándose. Muchos son los que piensan que están siguiendo a Jesús, pocos son los comprometidos. Algunos son curiosos, otros están confundidos, otros están escondiendo su fe y la pregunta es, ¿dónde estás tú en ese tipo de multitud? ¿Dónde estás tú? El CBY, ¿cómo voy yo en esa? ¿Cómo voy yo en esa multitud? ¿Quién soy yo dentro de esa multitud? Y el Señor te hace ese llamado en el día de hoy para identificarte dentro de la multitud, para que lo ames más que a tus padres, para que lo ames más que a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tu cónyuge, que lo ames más aún que a tu misma vida. Y yo no sé si has respondido a ese llamado, no sé si tu vida lo manifiesta de manera pública. Y solamente tú lo puedes saber, solamente tú sabes cómo vives, solamente tú sabes cómo muestras tu fe cuando estás con nosotros como familia en la fe y cómo te comportas cuando ninguno de nosotros está en este lugar y nunca ninguno de nosotros está cerca de ti. Solamente tú sabes cómo te comportas con este grupo de personas y solamente tú sabes cómo te comportas cuando ninguno de nosotros te esté viendo. Solamente tú sabes cómo te comportas cuando estás rodeado de personas que no conocen del Señor. Y esto nos lleva a meditar, mi querida familia, y ver si hemos respondido a la invitación de Jesús de seguirlo. Solo en Él hay vida. Solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Solo en Él tenemos el perdón de nuestros pecados. Solamente en Él tenemos nuestra salvación. Y si tú no has respondido y no has tomado esa decisión más importante, es la decisión más importante de tu vida. Si tú no la has tomado, déjame decirte que no puedes esperar más, que no puedes aplazarlo más. Yo no sé si te has detenido de manifestar tu fe también y no has tomado esa decisión. Déjame decirte también que no puedes esperar más y no puedes aplazarlo más. ¿De qué vale ganar el mundo si mi alma se pierde? ¿De qué vale? No te jactes, dice la Biblia, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Tal vez hoy sea tu último día de vida y el Señor anhela que manifiestes tu fe en ese último día de vida para que muchos más puedan llegar a sus pies, puedan encontrar perdón de sus pecados y vida eterna. Pero si tú te refrenas, tal vez muchos se pierdan. Tal vez muchos no escuchen el nombre de Jesús. Tal vez muchos se lleven ese castigo de la cruz por toda la eternidad. No te jactes del día de mañana, porque no sabes. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. Esperar tomar esa decisión para el que no conoce a Cristo es como poner en peligro el alma. Es como jugar ahí a la ruleta rusa. Ay, mañana me arrepiento. Mañana sí, Señor. Y si nunca lo haces y llega el momento en que tus ojos no se vuelvan a abrir físicamente, es como si estuvieras poniendo en peligro tu alma. Y muchos juegan a la ruleta rusa espiritual. Todavía no tomó la decisión. Y en un momento cerrarán sus ojos y después los volverán a abrir y lo único que van a poder ver va a ser un lago de llamas, lleno de azufre, de cenizas, un lugar donde crujen los dientes, un lugar de tortura. Pero Dios no quiere que tú termines tu eternidad en ese lugar. Él anhela que puedas pasar una eternidad con Él, en sus brazos de amor. Él anhela que puedas terminar con Él y seguir toda tu eternidad disfrutando de lo que es la adoración genuina al verdadero y único Dios. Si nunca has tomado esa decisión genuina,
No endurezcas tu corazón en el día de hoy, porque dice la Biblia, este es el momento de la gracia, este es el momento de la misericordia del Señor. Si Él quisiera hacer justicia en el día de hoy, muchos estarían ya condenados completamente. Pero este es el tiempo de gracia y misericordia. Y tú y yo no sabemos hasta cuándo va a durar. Yo no sé qué va a pasar mañana. Tal vez el Señor venga mañana. Y gloria a Dios por los que han entregado su vida a Él. Con gozo lo veremos y Señor, yo ya sé para dónde me voy. Gracias, Señor. Te estaba esperando porque estas aflicciones, este dolor, este rechazo ya estaba consumiendo mi ser. Pero gracias, Señor, qué gozo es poder volverte a ver y saber que pasaré toda una eternidad en un lugar donde no hay llanto ni dolor, donde ya no hay lágrimas. Qué bueno, Señor, que volviste. Pero todos aquellos que no entregan su vida a Cristo, llegará ese momento y se espantarán. Y por eso dice el Señor, este es el momento. Es la voluntad de Él que todos, absolutamente todos se salven, no que se pierdan. Y por eso sigue dando la oportunidad. Y si tú ya has tomado esa decisión, hoy entonces la palabra de Dios te motiva a seguir renunciando a todo por amor a su nombre. La palabra de Dios en el día de hoy te motiva a prepararte para sufrir aún un poco más, ¿verdad? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? La palabra de hoy nos motiva también a los que realmente han tomado esa decisión a soportar más pruebas, a permanecer firmes en la fe, a congregarnos más frecuentemente, a servirle más frecuentemente y a adorarle por amor a su nombre. Por amor a su nombre hemos de ser perseguidos, pero por amor a su nombre vivimos en este mundo con gozo y con alegría, aún en medio de las aflicciones. Así que vamos a orar, mi querida familia, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Que sea obrando en nuestros corazones. Gracias te damos, amado Jesús, por confrontarnos con palabras tan, pero tan duras. Gracias, Señor, porque tanto es tu amor por nosotros, que a veces tienes que hablarnos de manera tan directa y tan certera, que incomoda, Señor, nuestras emociones, que incomoda nuestros pensamientos, que confronta nuestro espíritu. Señor, gracias.